Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Hardwaresfera. Hoy es martes, los martes vamos a hablar acerca de videojuegos, ya sabéis que os presenté esta sección hace varias semanas. Y antes de empezar a explicaros qué si efectos ópticos que se utilizan en los videojuegos, cómo se hacen en Unity, incluso haremos un videojuego en Unity, aunque sea sencillo, tipo Flappy Birds, Super Mario Bros, etc. Antes de empezar con todo lo grande, me gustaría hablar de una cosa que me parece muy importante y que son ciertos mitos acerca de los videojuegos. En este caso, en el colegio de mi hija hay muchos niños que la verdad es que quieren dedicarse al mundo de los videojuegos y todos creen que lo que tienen que estudiar es la ingeniería informática. Y hoy quiero hablaros acerca de eso, acerca de algo curioso, de si realmente tenemos que ser ingenieros informáticos para realizar videojuegos o si realmente es eficiente. Y ahí es donde viene el problema. Creo que la gente tiene una falsa impresión. Cuando ve un videojuego, asocian eso a programadores que han programado todo el videojuego a mano. Y eso es completamente incorrecto. Si nos miramos los créditos de cualquier videojuego, veremos que hay mucha más gente que se dedica al modelado 3D, ya sea de los objetos, de los personajes, del mismo mapeado en sí. También hay gente que son profesionales del sonido, que se dedican a hacer los efectos de sonido para esos personajes, para hacer todo lo que es la música de los videojuegos. También nos encontramos directivos, bueno, no son directivos, en este caso son directores, los jefes de grupo, que son los que se encargan de coordinar todo eso. Hay cierta clase de programadores que se dedican a hacer lo que van a ser la máquina de movimientos finitos o de estados finitos. ¿Cómo explicaría esto? Lo que son las dinámicas del juego, los movimientos, es decir, cuando nosotros nos acercamos a un personaje, a qué distancia ese enemigo va a reaccionar, qué acciones tomará en medida contra nuestra, es decir, una especie de programación de inteligencia artificial, pero que no es inteligencia artificial, que básicamente es programación, como digo, de una acción, y esto es lo que se conoce como máquina finita de estados, es decir, hay X movimientos predeterminados en los videojuegos. Luego también nos encontramos un grupo de informáticos que son los que, a fin y a cuentas, acaban uniendo todo este puzzle que conforma un videojuego, es decir, los modelados 3D, el modelado del mapa, el modelado de objetos, con los efectos de sonido, con la música general del videojuego, con todo lo que es la dinámica de movimientos, las actuaciones de enemigos, y ese grupo de programadores es el que une todo para obtener el videojuego final. Pero por en medio nos dejamos muchísima otra gente, como operadores de 3 dimensiones para los movimientos de cámara, programadores específicamente de motores gráficos, etcétera, etcétera. ¿Con esto a qué me refiero? Me refiero a que no todo es trabajo de un programador informático, porque dentro de la programación, aunque no lo parezca, existen muchos ámbitos. Dentro de la ingeniería informática existen muchos ámbitos. Yo soy ingeniero de sistemas, por otro lado estaban en mi época los ingenieros de gestión informática, que eran los programadores. Un programador puede estar enfocado a programar en CX tipo de programas, puede estar enfocado a programar en Unity, por ejemplo, o en Unreal Engine, puede estar muy específicamente enfocados a ciertas cosas y no saber hacer las otras, o como me pasa a mí. Yo cuando me pongo a programar soy muy torpe, lo que un programador nativo haría en 10 minutos yo tardo 1 hora. ¿Sé hacerlo? Sí, pero me cuesta más. Entonces, con esto me refiero que si realmente la gente quiere dedicarse al tema de los videojuegos, debería de ver todo este abanico de posibilidades diferentes y coger la carrera que más le guste para tocar el tema de videojuegos. Ahora que ya he quitado este mito de por medio, para que entendáis que yo todo lo que os voy a enseñar aquí son aspectos muy básicos, muy sencillos y es la versión simplificada de los videojuegos. Es decir, para poder llevar eso más allá, seguramente cuando os haga, yo que sé, un Super Mario en Unity, os daréis cuenta que lo que utilizamos es una textura que reutilizamos constantemente para cargarla una sola vez en memoria. Si quisiéramos utilizar muchas texturas, pues eso habría que hacerlo de otra forma. Pero con esto me refiero a que yo lo que voy a enseñar son los principios. Al margen de todo esto, que yo creo que ya queda claro que no todo es tema de programación, es decir, hay muchos otros tipos de profesionales detrás de un videojuego, más de los que os llegaréis a creer, y si no, coger cualquiera de vuestros videojuegos favoritos y mirar los créditos, por malo que sea el videojuego, seguramente tendrá cientos de personas.
Esto no quiere decir que un solo tío no pueda hacer un videojuego. Conocemos el caso de Flappy Birds, conocemos el caso de Minecraft, conocemos ciertos casos de una sola persona que se ha currado todo el videojuego, pero son casos muy aislados. Ahora que ya he dicho todo esto, me gustaría explicar un poco cómo va a ir esta sección, cómo vamos a empezar y qué pasos vamos a seguir en esta sección, porque para mí al menos es importante tener una forma organizada. Lo primero que os voy a enseñar son los tipos de efectos que se utilizan en los videojuegos, ya sea el anti-aliasing, que seguramente el martes que viene ya caiga ese vídeo, pero ya está grabado, acerca de qué es el anti-aliasing, cómo funciona, la oclusión ambiental, el ray tracing ya lo tenéis, que lo saqué antes de Nvidia, aunque es algo de videojuegos, no es algo específicamente de videojuegos, pero ya lo tenéis ahí. Entonces, poquito a poco lo que quiero es enseñaros todo este tipo de efectos visuales que se utilizan, qué impacto tienen las tarjetas gráficas, qué impacto tienen sobre los videojuegos. Y una vez tengamos toda esa base de conocimientos necesaria, pegaremos el salto a motores gráficos, donde os explicaré poquito a poquito cómo se pueden hacer ciertas cosas. Al margen de eso, también los videojuegos nuevos que vayan saliendo los vamos a ir probando y haciendo comparativas. No sé si los martes a lo mejor caerá un vídeo específico o a lo mejor depende de qué martes sea. Por ejemplo, el martes pasado o el otro cuando salió World of Warcraft, me hubiese gustado hacer una comparativa de World of Warcraft en diferentes gráficos y con diferentes tarjetas gráficas para que tengáis la comparativa. Seguramente para la semana que viene ya estará, no lo sé. Tengo que ir compaginando todos esos vídeos porque realmente son muchos y mucho trabajo el que hay que hacer detrás. Y bien chicos, no hay mucho más que decir. Como veis, hoy es un vídeo mucho más tipo vlog. Os explico un poquito, pero básicamente yo creía que había que dejarlo claro porque grabé los varios vídeos ya para la sección de videojuegos y hablando con algunos padres de otros niños, de mis hijas, me dijeron que algunos de sus hijos querían ser programadores de videojuegos porque está muy de moda, youtuber o programador de videojuegos, y que tenían que estudiar, y esto me llevó a la conclusión de que la mayoría de los padres también estaban equivocados. Todos creían que tenían que hacerse ingenieros informáticos en programación y tal, y ahí yo ya vi un fleco que al menos pues quería compartir con vosotros para que lo tengáis claro. Hay muchos más tipos de profesionales que se dedican a los videojuegos que no son solo los que hacen modelado en 3D, música y programadores, pero ya os invito a explorarlo porque si os dijera todo el tipo completo de profesionales tendría que hacer aquí una lista que la verdad es que de memoria no me acuerdo, pero que son muchos. Y ya está chicos, no hay mucho más que decir, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os guste esta introducción, que al menos ya este fundamento quede claro de buen principio, porque así ya no me lo preguntaréis en vídeos posteriores, ¿no? El ¿qué tengo que estudiar para hacer videojuegos? Bueno, pues depende de qué sector o qué tramo del videojuego o qué trozo del videojuego quieras hacer, ¿vale? Esto es muy claro. Y ya está chicos, no hay más que decir, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.